Bueno, muy buenas. Voy a presentar mi ponencia, voy a leerla y con reformulaciones, etcétera. Seguramente se titula El Camino de Saltillo y los otros caminos de los Tejas, así se le llamaba, para facilitar el tránsito interior en el noreste novohispano. Escogí la fecha de unos documentos que estoy trabajando, 1772-1807. Comencemos entonces. Usualmente hacemos referencia al camino de tierra adentro, como si fuera esa una ruta determinante y única, sí determinante, pero no única. Diríamos, de las provincias internas de la Nueva España, entre estas y con la capital virreinal, la Ciudad de México. Basado en diversos documentos de los archivos históricos regionales nordestinos y nacionales, y en la instrucción de nuevas poblaciones de 1782 en las provincias internas, en este caso las del oriente, no todas, claro, del septentrión hispano, hemos extraído una serie de conclusiones y de planteamientos sobre la correlación umbilical que existe entre fines del siglo XVIII y los inicios del siglo XIX, con sus antecedentes y consecuentes, desde luego. Precisamente entre ese camino real de tierra afuera y aquellos caminos subsidiarios a este. Estos eran necesarios crear y protegerlos para garantizar una comunicación verdaderamente efectiva entre las provincias de Coahuila y Texas, sobre todo, pero sin desdeñar las colindantes del nuevo Reino de León y de la colonia de Nuevo Santander, actual Tamaulipas, como sabemos. Y de todas estas, por supuesto, con el camino de tierra adentro. Es importante destacar desde ahora en nuestra exposición que los materiales documentales y bibliohemerográficos utilizados para sostener nuestra presente intervención en este quinto coloquio del Camino de Tierra Afuera, también estamos utilizándolos en la redacción de actuales artículos científicos y capítulos de libros con los cuales nos hemos comprometido para su publicación. Continuamos entonces. De aquí que en diversos expedientes situados en estos archivos que les mencioné, hemos podido localizar el espeso entramado de intereses que estaban detrás de la colonización efectiva del territorio nordestino, y para lo cual hemos tomado como referencia la controversia suscitada a propósito entre el marqués de San Miguel de Aguayo, rico y poderoso terrateniente de esta porción nordestina, en especial de Coahuila, y también el otro título nobiliario correlacionado, ¿no? El conde de Álamo, y la necesidad de ocupar para los fines antes expuestos de intercomunicación vial y de forma efectiva tierras situadas precisamente sobre las cuantiosas propiedades latifundarias de dicho marqués y también de los condes, perdón, correlacionados. Bueno, vamos a hacer entonces, ya que pasamos esta introducción, hacer una historia y desarrollo breve del controvertido proceso. Los documentos consultados argumentan fehacientemente sobre las concesiones efectuadas por la corona española a través de sus autoridades virreinales y en específico septentrionales de cuantiosas cantidades de terreno desde el año de 1722 al marqués de San Miguel de Aguayo, como era usual en varias regiones, y no solo las pertenecientes al Virreinato de la Nueva España, sino también en el resto de la América hispana e incluso portuguesa. El problema radicaba en la limitada capacidad y la verdadera inercia consiguiente del susodicho marqués para cumplir lo prometido a la corona española, dada la cuantía territorial de sus propiedades concedidas por la monarquía, por supuesto. En tal sentido, después de dichas concesiones territoriales en 1772, se da cuenta de que el marqués verdaderamente pensaba incluso despoblar aquellas de sus haciendas situadas
en torno a la población de Monclova, como sabemos en el norte de Coahuila, centro neurálgico para el dominio colonial en Coahuila en la época, y como sabemos, cercano a la Texas española. Pero ese verdadero problema que tratamos se producía precisamente cuando se intensificaba de forma exponencial un fenómeno migratorio jamás constatado de esa manera en el septentrión novohispano. Estamos hablando el de la afluencia continua de tribus nómadas indígenas apache y otras en sus distintas parcialidades, como se le llamaba, o sea, sus distintos subgrupos étnicos provenientes de las grandes llanuras de Norteamérica en búsqueda de espacios de vida y en específico durante las grandes sequías temporales, intensos fríos y las consiguientes escaseces que hacían peligrar su supervivencia, al carecer de productos naturales de la tierra y de animales para el consumo de estas poblaciones nómadas. Entonces, en esta imprecisa región de frontera colonial, había en esta centuria dos mundos que se enfrentaban. El sedentario colonial, vamos a llamarlo así, y el nómada indígena, que a veces no solamente nómada, sino seminómada, mismo que hacía peligrar tanto la tan anhelada búsqueda de estabilización de la frontera, como evitar los peligros provenientes de las colonias británicas después de Estados Unidos y francesas, situadas justamente y contiguas prácticamente a la española novohispana. Analizando esto, dentro de todo un proceso de cambio de dominio entre estas tres potencias europeas, a través precisamente de la segunda mitad del siglo XVIII y hasta la independencia mexicana, al menos en 1821, con sus continuidades posteriores, trasladada a esa joven república en la práctica hasta fines del siglo XIX. Centro destacado de esta conflictiva relación nómada-poder colonial español, en específico, fue el caso del Bolsón de Mapimí, contigua a la porción este de las provincias internas de Oriente y ruta de acceso deseada, buscada y codiciada, fíjense como les digo, deseada, buscada y codiciada por dichos indígenas nómadas. Obviamente tanto para lograr tener posibilidades de vida que les brindaba la especie de valle de ese bolsón, como las serranías vecinas, situadas en el contexto de la Sierra Madre Oriental, y también vía de comunicación con la parte occidental del septentrión, los llamados, que yo he llamado varias veces caminos del indio, ¿no? Dadas estas circunstancias, hasta aquí descritas, el más extenso propietario de esas tierras latifundarias del este novohispano, el ya mencionado Marqués de San Miguel de Aguayo, es denunciado por las altas autoridades de todo tipo de las provincias internas por el criterio de que éste tenía planeado despoblar, como antes apuntamos, las haciendas y establecimientos que poseía en los entornos de las antes mencionadas Monclova, lo que agudizaba, pues ya existía, el problema en la libre entrada de dichos indígenas nómadas hacia los llamados terrenos interiores de estas provincias. Ello significaba cortar las comunicaciones precisamente de los diversos caminos que se conectaban o el de la tierra adentro con tal despoblamiento. Precisamente entonces, los documentos coloniales coincidían por lo general en que en esa zona precisamente del bolsón de Mapimí resultaba ser el paraje conocido como Cuatro Ciénagas, como quizás el de importancia decisiva para impedir o al menos para obstaculizar mayormente las llamadas entradas de los indígenas nómadas más hacia el sur de Septentrión, o sea, sus desplazamientos. Entre estos se hacía mención una y otra vez a los grupos apaches conocidos como mezcaleros y lipanes, entre otros, pero esto fundamentalmente. Otro punto geográfico medular para tales proyectos coloniales era el del Baján, que se pretendía poblar por vecinos de la población de Monclova, hacia el norte de Coahuila. Sobre esta última propuesta de poblamiento, la opción estaba clara: contribuir eficazmente a mantener y sostener el camino real de tierra afuera,
impidiéndose, por supuesto, y también que los nómadas penetraran en el bolsón de Mapimí e incluso con esta nueva población en el Baján, facilitar el tránsito de mercancías e implementos de todo tipo a través de los llamados caminos de Saltillo, así se llamaban, y caminos de los Texas, también así. Este último, el de los Texas, evidentemente apuntando hacia el extremo norte colonial, en la frontera con la Luisiana Gala. Como vimos ya, frontera siempre temida por España ante una eventual, en este caso, expansión francesa hacia el norte en Obispá. Pero además, esos caminos internos, subsidiarios en buena medida del camino real de tierra adentro, o al menos intercomunicados, como se proyectaban con este último, garantizarían ya no solo el flujo vital del comercio, sino también el de los abastecimientos materiales de todo tipo de tropas coloniales, destacamentos armados regionales, municiones y otros habituallamientos para los mismos, para proteger las provincias internas de Occidente, tanto de sus enemigos nómadas y como también, que hemos insistido una y otra vez, de las acechanzas y riesgos de la penetración de estos franceses, británicos y después de estadounidenses. Desde luego, un instrumento legal sería utilizado ampliamente con tales fines de protección de las provincias internas. Y este fue la Real Cédula de 1776, que se dictó para establecer la comandancia general de dichas provincias internas, con elementos autonómicos en relación con el virreinato novohispano. Eso sí, con sus altas y sus bajas durante ese periodo. Ese nuevo órgano político-administrativo hizo, desde sus inicios, énfasis en ir conectando aún más el sistema de presidios norestense, desde el de Monclova, en el norte de Coahuila, hasta el de Guajoquilla, situado este último ya en las provincias internas de Occidente, atravesando el tantas veces mencionado en la documentación colonial Bolsón de Mapimí. El objetivo de esto último era el de poner en práctica, añadimos nosotros, la vieja política romana de divide y vencerás, es decir, separar con presencia militar colonial de todo tipo a unas tribus de, como se les llamaba despectivamente, bárbaros, o sea, que no eran bárbaros, indígenas, defendiendo sus derechos de otras. Estos presidios citados y más adelante otros correlacionados crearían un nuevo camino interno que pondría en comunicación efectiva a todos esos terrenos escabrosos y despoblados, mismo que representaban un constante y continuo peligro para esa buscada de estabilidad que hemos mencionado por la parte virreinal en el norte. Bueno, en general en todo el virreinato, pero sobre todo en su porción norte. Pero continuando con lo que venimos sustentando en cuanto a esa necesidad insoslayable de afianzar siquiera medianamente la presencia colonial en esta inmensa porción del virreinato, también se formularía de nueva cuenta en el transcurso del siglo XVIII la necesidad de que se reconociese como tierras realengas de nuevo, entiéndase como propiedad del rey español, incluso aquellas propiedades hasta entonces mercedadas que no hubieran cumplido con los requisitos de ocupación del espacio que se les había exigido, como es el caso de estos marqueses de Aguayo que venimos trabajando en el ejemplo que hemos destacado. Las críticas hacia esos latifundistas con propiedades cuantiosas, en particular, que no habían cumplido con sus promesas de poblamiento de esos sustanciales espacios geográficos, se producían en varios contornos de la América española, creando no solo reclamaciones judiciales, sino también un ambiente tenso muchas veces, que poco contribuiría a lograr una mayor cohesión a las poblaciones coloniales fronterizas, sobre todo, aunque no únicamente. Al unísono, y muchas veces se encuentra también en la documentación colonial el problema de la utilización de las aguas de todo tipo, o sea, de los recursos hídricos, con énfasis en en aquellas zonas y regiones con carencia, parcial o no, de dichos recursos hídricos, que como sabemos es un elemento precioso y determinante para sostener la vida humana, animal y de las plantas del entorno. Pero observemos en particular que dichas aguas se relacionaban
de una u otra manera, como es el caso del septentrional obispano, con las cadenas montañosas, desde donde siempre emanaban las mismas básicamente correlacionadas con las sierras madre oriental y occidental y sus alturas colindantes, misma que por otra parte era el refugio de vida y de resistencia, por un lado, y punto estratégico para sus ataques a la comunicación y establecimientos coloniales, por el otro, de las tribus indígenas, sobre todo las nómadas o con un modo de vida seminómada. No quedaba entonces otra alternativa que seguir la antes mencionada instrucción de nuevas poblaciones de 1782, a la vez que éstas garantizarían una intercomunicación vital y esencial, precisamente a través de toda esta red de caminos que las intercomunicarían, mismo que fortalecerían el papel del camino real de tierra adentro que hemos tratado en esta exposición. La historia daría razón a la urgente necesidad de los unos y de los otros, consolidando su papel crucial como estudio e investigación, que es lo que nos estamos proponiendo desarrollar aún más ampliamente. Muchas gracias.